Hola, ¿cómo estás? En esta clase vamos a ver lo que son las funciones iteradoras o las bien llamadas funciones X. Estas funciones son funciones normales que hemos visto hasta ahorita como lo es sum, average y count y se les agrega una X al final ya que operan de manera distinta. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, sum y sum X? Bueno, en sum es una función de normal, son una suma que la expresión nosotros nos permite, la sintaxis nos permite agregarle una columna y la función nos va a sumar toda esa columna. Podemos también agregarle algún filtro y nos va a sumar la columna mediante un filtro. SumX, la nomenclatura que te pide es una tabla, una expresión. Entonces nosotros vamos a sumar dentro de una tabla una expresión que conlleve a dos o más columnas o medidas, etcétera. Entonces, vamos a pasar a hacer el ejemplo. Para este ejemplo, vamos a hacer lo que es SumX y yo he cargado lo que son la base de datos de las librerías para variarle con la del supermercado. Entonces, tenemos lo que es costo y publicidad y lo que quiero calcular, vamos a hacer una medida de los costos totales, suponiendo que es costos más publicidad. Entonces vamos a hacer una medida. Podemos hacer también columnas con sum x, pero en este caso quiero hacer una medida y vamos a llamarle costos totales. ¿Cómo sería la nomenclatura? Sería sum x y vamos a poner la tabla que es librerías. Así como nos pide la nomenclatura, nos pide una tabla, luego una expresión. La descripción nos regresa la suma de una expresión evaluada en cada una de las filas de la tabla. Vamos a agregarle la expresión. En este caso, queremos que sea costos más publicidad. Ojo, no tiene que ser una suma en la expresión. Podemos sumar lo que pudiera ser una resta, una división, una multiplicación o cualquier otra expresión que le queramos agregar ahí. Entonces, le damos Enter y vamos a tener lo que son nuestros costos totales. Esta medida se va a ver afectada por los filtros, por las características que tengamos en nuestro informe. Por ejemplo, vamos a crear una tabla y vamos a agregarle la ciudad y vamos a ver que tenemos lo que son los costos totales por ciudad. Si quitáramos la ciudad, vamos a tener lo que es nuestros costos totales en general. Le regresamos la ciudad y ya tenemos nuestra tabla de la ciudad, nuestros costos totales, que es la suma del costo y la publicidad. ¿De qué otra manera podemos utilizar lo que es sum x? Bueno, podemos también agregarle lo que son los filtros. Voy a volver a hacer una medida. Pudiera hacer una columna. En este caso, te voy a explicar cómo quedaría la columna, pero costos totales y vamos a filtrarlo por un país. Entonces esto sería sum x. Vamos a ponerle filter. Quiero que sea la tabla de librerías. La expresión quiero que sea país y que sea igual a Ecuador. Entonces tenemos ahora vamos a poner nuestra expresión, costos más publicidad. Y listo. Tenemos nuestros costos totales de Ecuador y vamos a ver cómo se vería nuestra tabla. Tenemos todo vacío, solamente Quito de Ecuador, que está relacionada a la ciudad y el país, solamente tiene los costos totales. En caso de que nosotros quisiéramos haber agregado una columna, solamente quiero mostrarte cómo se vería. Seguiría siendo el mismo resultado, sin embargo, te lo agregaría en cada una de las filas. Sería igual a sum x, vamos a ponerle filter, vamos a poner lo que es librerías, coma librerías, país, esto es igual a Ecuador, cerramos, costos más publicidad. Y mira cómo se vería nuestra columna. ¿Cuándo podemos utilizar? Bueno, aquí tenemos el mismo resultado, pero en cada una de las columnas, por ejemplo, aquí tenemos en Quito, vamos a bajar más. Brasil lo tenemos en todas, porque es la medida que nosotros nos está sumando sobre lo que encuentra Ecuador y nos lo pone en cada una de las columnas. ¿Cuándo podemos utilizar sum o average o count? ¿Y cuándo podemos utilizar sum x, average x, count x?
Bueno, Zoom es una función simple o average es una función simple. Cuando queramos sumar una columna y además agregarle algún filtro, pues es recomendable utilizar Zoom. Cuando, por ejemplo, nosotros ahorita nos ahorramos una columna que sea costos totales utilizando SumX. En este caso solamente lo quise hacer de manera didáctica, pero la podemos eliminar. Nuestra base de datos no se tiene que ser más grande, ya que podemos anexar la expresión dentro de lo que es SumX y eso nos ayuda en el rendimiento de nuestros datos. Yo más o menos por ahí me guío cuándo usar Zoom y cuándo usar SumX. Y bueno, espero, si tienes alguna duda, déjamela en la sección de las preguntas. Te lo voy a contestar lo más rápido que pueda y espero te haya servido esta explicación. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.